Nos va a contar un poquito también esa historia que tiene y esa remembranza que tiene obviamente de don Ramón. Les presento a Esteban Valdés Julián, artista y educador mexicano. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí traigo a mi papá. Déjenme, lo voy a acomodar primero. Yo prefiero quedarme parado. Dicen que me parezco a mi papá, pero no en lo delgado ni en algunas características de él. Pero bueno, un placer estar aquí. Gracias por la invitación que nos han hecho en esta universidad. Increíble ser parte de esta inauguración de este recinto. Y bueno, gracias obviamente a los que me han traído aquí, los que me han hecho la invitación, incluyendo a Alan Morales, que lo conocí hace casi 5 años durante la pandemia, cuando comenzaron precisamente las ferias virtuales del libro, porque no había otra opción. Y ha sido un éxito tremendo. A muchos de ellos los he conocido de manera virtual y hasta hace recientemente les pude dar un abrazo. Y bueno, soy Esteban Valdés, hijo de Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés Castillo, así se llamaba realmente mi papá, pero ya lo conocen todos ustedes más como don Ramón, del Chavo del Ocho. Bueno, he sido invitado precisamente para participar en una entrevista en el marco de la Filbo, el día domingo. Espero que puedan acompañarnos también, pero gracias a eso es que también estoy aquí. Y bueno, para mí ha sido un privilegio, un honor, una gran responsabilidad escribir este libro, con permisito de Monchito, que es de hecho, bueno, lo llaman un homenaje, o el que yo, al escribir esta historia, permita que siga vigente, por así decirlo, este personaje, ¿no? Yo sé que aunque no hubiera escrito este libro, que van a encontrarlo, no es por tanto algo maravilloso, porque es una historia increíble, mi papá, con su talento, su legado, imagínense, hace 50 años que comenzó ese programa en la televisión, primero en México, y fue abriendo fronteras, al grado que no hay lugar en el mundo donde se hable español, incluyendo Estados Unidos, que hay mucha gente latina, no sepan quién fue don Ramón, y no se diga pues el concepto del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, gracias al talento impresionante de Roberto Gómez Bolaños, que fue quien a finales de los años 60 conoce a mi papá en una película, los dos como actores. Roberto, antes de ser actor, fue escritor, y se encontraron en una película, no recuerdo el año exactamente, por si lo quieren buscar después, en YouTube. La película se llama La Rebelde, en el cuerpazo del delito. Era una trilogía de eventos muy cómicos, y ahí sale mi papá con Roberto, que son parte de una banda de secuestradores, pero que no logran hacer nada, o sea, se hacen amigas de la que supuestamente habían secuestrado. Bueno, es una comedia, es un contexto un poco difícil de tratar, pero el punto al que voy es que en ese contexto se conocieron, y Roberto, poco después de esa película, le dan la oportunidad en televisión, comenzaba Televisión Independiente de México, le ofrecen 15 minutos para un sketch en un programa que se llamaba Sábados de la Fortuna, y me invita a mi papá para participar en ese sketch. No sé cuántos de ustedes lo conozcan, pero se llamaba Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde mi papá pues hacía un licenciado que, bueno, no les voy a contar, mejor lo buscan y ahí lo van a ir viendo. Bueno, el asunto es que ese encuentro de Roberto con mi papá fue lo que le abrió la puerta para que, después de muchos años de haber trabajado en el cine, mi papá en los años 40, por fin tiene esa plataforma donde, una vez que comenzó el Chavo del Ocho en la televisión,
fue maravilloso para ellos. Aquí en el libro, una de las primeras fotos de un álbum maravilloso de fotos, es cuando vinieron a principios de los años 70 al Teatro Abierto de la Media Torta, ¿no? Se llama, creo que así. Y ahí van a ver después la imagen, está maravillosa. Y está mi papá ahí con todo, o sea, no sé cuántos miles de personas o cientos que habían ahí. Pero a mí me emocionó el año pasado poder ir a ese teatro y ver el lugar increíble. Dije, qué increíble que mi papá salió por primera vez, la gente estaba ahí aplaudiéndole. Y hacían los sketches del Chavo del Chapulín, ¿no? Entonces Colombia es parte de la historia de mi familia, de mi papá, y me emociona mucho estar aquí. Como se mencionó, ya parte de mi vida, yo soy un docente también profesional, profesor de inglés hace casi 35, 40 años. Tengo 64. Y me encanta la docencia, he trabajado en diferentes universidades, en la Universidad de La Salle, en México, en diferentes estados. Pero pues sucede que ahora, hablando de las redes sociales, que mencionó Alan también, yo no manejaba mis redes sociales, ¿qué les diré?, los últimos 10 años, poco menos. Empecé a manejar redes sociales y empecé a interactuar con la gente. Porque mucha gente me pregunta, ¿por qué escribiste este libro? ¿Por qué hasta ahora? Y fue que empecé a interactuar con gente. Ahora llegando aquí, pues los de seguridad nos recibieron muy amables a cualquier lugar que vamos, ¿no? Y les emocionan, jóvenes de que serán 24, 25, 18, no hay edad, pero se emocionan, ¿no? De que a veces me dan un abrazo a mí y me dicen, ay, qué increíble, quiero darte un abrazo. Le digo, pero yo no soy Don Ramón. Y dicen, pero es lo más cerca que puedo estar de Don Ramón, ¿no? Entonces empiezo a interactuar en las redes sociales. Por cierto, si me quieren seguir, Estevitan Valdés, ¿ok? Estevitan Valdés con S. Y bueno, me empiezo a dar cuenta del amor y del cariño y la admiración que la gente, desde niños de 8 o 10 años hasta gente ya mayor, casi de mi edad, admiran, quieren y respetan a mi papá. Ya les platicaré más adelante de experiencias muy conmovedoras, porque como decía, 50 años que empezó ese programa, 30 y casi 8 que mi papá murió, y ese ser humano que fue Don Ramón, ese personaje, sigue moviendo las entrañas y el corazón y los sentimientos de mucha gente, incluyendo, y ya lo pueden ver en mi Instagram, una experiencia maravillosa que siempre me conmueve a mí, de un niño de 8 años, con el espectro autista, que no hablaba. He estudiado un poco ese asunto, ¿no? Que algunos que sí hablan, se expresan, unos que son callados, otros que son más extrovertidos. Bueno, este niño no hablaba y empezó a los 4 años, 5, a ver El Chavo del 8. Y tengo un video ahí en Instagram que el niño está muerto de la risa. Y pues ya creció, tenía 8 años, ahora ya como 12, como 10. Pues la mamá muy emocionada me escribe por Instagram y me dice, Don Esteban, es chilena. Quiero contarle de Lucas, mire, ha hecho dibujitos de su papá. Ah, bueno, yo diciendo, un niño más que hace dibujitos de mi papá, pero no. Mire, hace muñecos de plastilina, mire, hace lo demás. Bueno, pero ya me explica el asunto de su situación, el espectro autista. Y me dice, mi hijo no hablaba, pero desde que empezó a ver el programa de televisión, algo vio en su papá, y ahí está el niño si lo ven en el video. Bueno, toda la risa. Algo vio en mi papá que le empezó a hablar a Don Ramón. Balbuceaba, decía las pocas cosas. Bueno, el día de hoy, Lucas se llama, habla perfectamente, y la mamá le da el crédito a Don Ramón, ¿no? De que gracias a algo que vio Lucas en mi papá, en Don Ramón, logró salir adelante en ese aspecto, y hoy día creo que todavía está en la primaria, estudia en línea. Pero imagínense cómo mi papá, volvemos al tema que ya murió hace más de 30 años, sigue moviendo las fibras y las emociones inclusive de niños, ¿no? En el libro van a encontrar, quiero aclararles, no la historia de Don Ramón, el del Chavo del 8, que ya ustedes conocen. Van a encontrar la historia del ser humano antes de llegar a la fama, antes de ser famoso. Antes de llegar a, como dicen, rich and famous, ¿no? Pasamos situaciones muy difíciles, muy tristes, muy conmovedoras, de ver la renta como Don
don Ramón, a veces no tener que comer como don Ramón, a veces llegaba el señor Barriga en la vida real. Y ustedes, a ver, voy a empezar a hacerles preguntas para ver qué tanto saben de don Ramón. ¿Cuántos meses de renta debía don Ramón? ¿Se acuerdan? 14 meses de renta. Que quiero hacer un paréntesis, por cierto. Uno de mis proyectos, quizás como una fundación, tal vez, no sé, ahí me ayudarán a ver cómo se logra eso. Una fundación para que gente que tiene dificultad, porque aunque busque trabajo como don Ramón, no tiene para pagar la renta, haya maneras de, comprobando su situación económica, etcétera, se le puede ayudar con algún dinero para pagar la renta. ¿Y cómo creen que se va a llevar la fundación? Es un proyecto, no nada más. 14 meses de renta se va a llevar. Ay, qué belleza. Si se quieren ir inscribiendo, me avisan y ya empezamos a hacer cuentas, ¿no? Pero bueno, entonces yo cuento esta situación de este ser humano, inclusive antes de que él naciera. Yo me fui a la historia en el pasado para ver dónde viene el origen de esta gran familia, ¿no? Que fueron no solo mi papá, su hermano Germán Valdés Tintán, que fue muy conocido en el cine, en la época de oro del cine nacional. Otro de sus hermanos, que fue Manuel el Loco Valdés, que sí estaba medio loco, que por cierto es el papá de Cristian Castro, por si no lo sabían, es mi primo. Pero bueno, feliz de estar aquí para compartir esta historia de este ser humano y sobre todo la lección más importante que mi papá me dejó y nos dejó a nosotros es ver la vida con sentido del humor. De hecho, en la parte final del libro, la contraportada dice: nunca pierdan el sentido del humor. Y cuando lean el libro y la historia de cómo él cambió muchas circunstancias difíciles y tristes a algo divertido, ¿no? Vuelvo a hacer hincapié, llegaba el abogado o los abogados con la orden de alejamiento, de desalojo, y porque no pagaban la renta, o sea, no tenían para pagar la renta en la vida real. Imagínense nosotros de 6, 7, 8, 9 años, viendo cómo nuestra casa quedaba así de vacía, menos la mesita y el sillón, ¿no? Qué trauma para un niño. ¿Y por qué se están llevando nuestros muebles? ¿Por qué se llevan la moto de mi papá? ¿Por qué nos sacan de aquí? Esas cosas que pueden ser difíciles para un niño asimilar, ahí lo van a leer, cómo mi papá cambiaba eso traumático, entre comillas, algo súper, súper divertido, ¿ok? Lo van a ver ahí. ¿Recuerdan esa película que se llama La vida es bella? ¿Alguna vez la vieron? Anoche. Un caso muy extremo, ¿no? De un padre con su hijo en un campo de concentración. Es terrible. Pero si ya la vieron, recuerdan cómo el padre hizo milagros. Tratando de que el niño ni se diera cuenta de dónde estaba, que todos eran actores, que todo era divertido, y logró eso. Bueno, eso es un caso extremo, pero mi papá, de muchas maneras, transformó pasajes de nuestra vida difíciles en algo divertido, y ya lo van a ver. Pues bueno, igual si tienen alguna pregunta, me gustaría escucharlos. Pueden levantar su mano, sin pena, y con gusto podemos responder. Ok, aquí adelante. ¿Hay micrófono? Buenos días. Bueno, sí. Me gustaría saber qué era lo más gracioso que tu papá hacía cuando tú eras pequeño. O sea, cómo te hacía, cómo jugaba contigo, cómo compartían, cómo eran los momentos de padre e hijo con él. Gracias. Parte de eso lo cuento en el libro, pero van a descubrir, bueno, mi papá era muy parecido a don Ramón, y de hecho yo siempre aclaro que don Ramón realmente no era un personaje. Mi papá, así como lo ven, con sus jeans y su camiseta, así vestía en la casa en la vida real, ¿no? Fue un padre muy amoroso, muy afectuoso, muy besucón. O sea, no nos decía te quiero, no. Venía y nos abrazaba y nos besaba, nos bañaba de bebés, él nos arropaba, él nos cambiaba el pañal. O sea, aquí hablo yo de mi mamá, me enfoco más en la historia de mi papá, pero hay una parte al final que digo, es una frase, ¿no?, que se dice muchas veces: detrás de un gran hombre hay no una gran mujer, una excelente mujer, ¿no? Y mi mamá fue así. Pero yo me enfoco en eso. Mi mamá fue una mujer maravillosa, hermosa físicamente y también emocional y espiritualmente. Pero mi papá era así, muy
de cariño, de, como yo cuento ahí, no teníamos para una cama. Mi papá no tenía para comprarnos una cama. Estamos hablando, recuerden, antes de ser famoso. Pero él sabía usar un serrucho y un martillo y resistor. Y él nos hacía nuestras camas. De niño tú no te das cuenta, pero yo lo digo. O sea, imagínate, o sea, yo quisiera pensar, ¿qué niño, rico o pobre, tiene el privilegio de dormir en una cama que te hizo tu papá, ¿no? Entonces, ya cuando crecimos, valoramos eso. También lo incluyo mucho en el libro, en cuánto agradece uno ya como adulto, te das cuenta de lo que hicieron. Y sí, era muy, muy amoroso. Obviamente era un hombre como cualquier otro que iba a trabajar 8 o 10 horas y regresaba, pero ese detalle de ese beso, de las buenas noches, él llegaba ya tarde, nosotros escuchábamos, ya estábamos en nuestra cama, 4 niños, 3 niñas y un niño en la misma cama, porque te digo, no había para más, y ya estábamos ahí despiertos, pero nos hacíamos los dormidos. Ay, viene mi papá. Y entonces ya nos hacíamos los dormidos. Ya llegaba, nos tapaba bien, metía la cobija para que no se subieran las cucarachas. Pero eso todos nos dábamos cuenta, ¿no? Y ya al final nos daba un beso que era, wow, mi papá me besó. Entonces, entre otros detalles, ¿no? De cómo era mi papá con nosotros como hijos, y pues maravilloso. No es lo que más recordamos. Si me dicen, ¿qué es lo que más extrañas de tu papá? Sus besos. Bonito.